Te voy a decir algo que probablemente no te va a gustar al principio, pero si lo entiendes hoy, tu vida cambia para siempre. He visto a muchas personas trabajar duro, esforzarse, incluso rezar por una vida mejor y aún así seguir atrapadas en los mismos resultados. ¿Sabes por qué? Porque no es tu esfuerzo lo que está fallando, es lo que tú crees que mereces. Una vez observé algo simple en la vida cotidiana. Dos personas pueden vivir la misma oportunidad, pero una la aprovecha y la otra la pierde. La diferencia no está afuera, está en su autoestima. La mayoría de las personas viven con una idea equivocada. Creen que la vida funciona como una lista de pedidos. Yo quiero amor, yo quiero dinero, yo quiero respeto, como si el universo estuviera obligado a cumplir deseos solo porque se pronuncian con fuerza. Pero con los años he observado algo muy distinto. La vida no responde a lo que deseas, responde a lo que eres en este momento, a lo que toleras, a lo que permites, a lo que crees de ti mismo cuando nadie te está mirando. He visto personas que dicen querer una relación sana, pero siguen aceptando migajas emocionales. He visto personas que dicen querer abundancia, pero toman decisiones diarias desde el miedo y la escasez. Entonces me pregunté, ¿cómo puede la vida entregar algo que la persona todavía no ha aprendido a sostener dentro de sí? Es imposible. Recuerdo una etapa de mi vida donde trabajaba mucho más de lo que descansaba, pero aún así sentía que no avanzaba. Me esforzaba, hacía todo correctamente, pero los resultados no cambiaban. Un día, observando a diferentes personas en el mismo entorno, me di cuenta de algo simple pero profundo. Algunos, con menos oportunidades, avanzaban más rápido. No era suerte, era identidad. Uno actuaba desde la seguridad de que merecía crecer, el otro desde la duda constante de si era suficiente. Ahí entendí algo incómodo. Yo no estaba recibiendo menos de la vida, estaba operando desde una versión limitada de mí mismo, porque la vida no te da lo que pides, te da lo que tu mentalidad puede sostener. Si tú te ves pequeño, elegirás cosas pequeñas sin darte cuenta. Si tú te ves inestable, aceptarás relaciones inestables como normales. Si tú te ves valioso, empezarás a rechazar lo que no está a tu nivel, no por orgullo, sino por coherencia. La vida funciona como un reflejo silencioso. No grita, no castiga, simplemente responde. Y a veces la respuesta duele, porque nos muestra exactamente dónde estamos internamente. No donde queremos estar, sino donde realmente vibramos. He observado también algo interesante en personas cercanas. Dos pueden pasar por la misma dificultad, pero una se rompe y la otra crece. La diferencia no es la situación, es la interpretación interna. Uno dice, esto me destruye. El otro dice, esto me está formando. Y esa pequeña diferencia interna cambia todo el destino. Por eso, cuando alguien me dice, quiero cambiar mi vida, yo no le pregunto qué quiere afuera. Le pregunto cómo se está tratando a sí mismo hoy. Porque si tú te abandonas, la vida te refleja abandono. Si tú te respetas, la vida empieza a devolverte respeto. No es magia, es coherencia. La vida siempre te está respondiendo, incluso cuando no lo notas. Y el primer paso para elevar tu autoestima no es perseguir más, sino convertirte en alguien que ya no vive desde la carencia, sino desde la conciencia de su propio valor. Porque al final, la vida no te devuelve lo que deseas, te devuelve exactamente lo que eres. Muchas personas repiten todo el tiempo, yo me valoro, yo me respeto, yo sé lo que valgo. Y suena bonito, incluso convincente, pero con el tiempo he aprendido algo incómodo. La autoestima no se demuestra con palabras, se demuestra con decisiones, porque lo que dices de ti no tiene peso si lo que haces contradice esa versión todos los días. He visto personas que dicen amarse, pero aceptan relaciones donde no son prioridad. He visto personas que dicen valorarse, pero toleran faltas de respeto una y otra vez. Y ahí entendí algo importante. La autoestima no vive en el discurso, vive en la coherencia de tus elecciones diarias.
Recuerdo una etapa en la que yo también caí en esa trampa. Yo podía hablar con seguridad sobre crecimiento, sobre disciplina, sobre propósito, pero en ciertas decisiones personales me traicionaba a mí mismo. Decía, esto no lo voy a aceptar más. Pero cuando llegaba el momento de poner el límite, dudaba. Y cada vez que dudaba, no solo perdía respeto externo, perdía algo más peligroso, respeto interno. Porque cada decisión que tomas construye o destruye la imagen que tienes de ti mismo. Si dices que no vas a volver a permitir algo y lo permites otra vez, tu mente aprende que tus palabras no tienen valor. Y cuando tus palabras no tienen valor para ti, tu autoestima empieza a debilitarse silenciosamente. La autoestima real se construye en momentos simples, casi invisibles. Cuando decides no responder desde el enojo. Cuando decides no volver a un lugar donde no te respetan. Cuando decides levantarte aunque nadie te esté observando. Cuando decides alejarte de lo que te lastima aunque duela. Esas decisiones son las que definen quién eres. No lo que publicas, no lo que afirmas frente a otros. He observado algo muy claro en la vida. Las personas no cambian cuando entienden un concepto. Cambian cuando toman una decisión diferente en medio de la misma situación. Dos personas pueden saber exactamente lo mismo sobre autoestima, pero una sigue repitiendo los mismos patrones y la otra comienza a actuar distinto. La diferencia no es conocimiento, es decisión. También he aprendido que cada sí que das a algo que no te respeta es un no a ti mismo. Y cada no que dices a lo que te daña es un sí a tu valor. Así de simple, así de profundo, no es teoría, es práctica diaria. Recuerdo un momento donde tuve que decidir si seguía en un entorno donde constantemente se minimizaban mis ideas, podía quedarme, justificarlo, adaptarme, o podía elegir respeto. No fue fácil, porque el cambio siempre incomoda, pero entendí que si yo no tomaba una decisión distinta, nada en mi vida iba a cambiar. Y ahí descubrí algo liberador. La autoestima no es algo que se siente primero, es algo que se construye después de actuar. No esperas sentirte valioso para actuar como alguien valioso. Actúas como alguien valioso y con el tiempo empiezas a sentirlo, porque al final no eres lo que dices de ti, eres lo que decides permitir en tu vida cada día. Hay una verdad que al principio duele, pero con el tiempo libera. El mundo no te elige primero, tú te eliges a ti mismo primero y después el mundo simplemente responde. Muchas personas viven esperando ser vistas, ser valoradas, ser tomadas en cuenta, pero al mismo tiempo se están ignorando a sí mismas en silencio. He observado algo muy repetido en la vida. Personas que buscan amor, pero no se priorizan. Personas que buscan respeto, pero se traicionan constantemente. Personas que quieren oportunidades, pero no creen que sean suficientes para sostenerlas. Y entonces se preguntan por qué no llegan las cosas que desean. La respuesta es incómoda, pero clara. Si tú no te eliges, el mundo aprende a no elegerte. Recuerdo una etapa de mi vida donde yo decía que quería crecer, que quería avanzar, que quería resultados diferentes, pero había algo que no estaba alineado. A veces decía sí a cosas que me quitaban energía, solo por no incomodar. A veces aceptaba situaciones que no me representaban solo por no perder a alguien o algo. Y sin darme cuenta, estaba enviando un mensaje interno muy fuerte: yo no soy prioridad. Y el problema de eso es que la vida escucha más lo que haces que lo que dices. Puedes decirle al mundo que eres valioso, pero si tú mismo no proteges tu tiempo, tu paz y tu dignidad, el mundo aprende a reflejarte exactamente eso. He visto esto en muchas personas. Personas talentosas, inteligentes, con potencial enorme, pero que se colocan al final de su propia lista, siempre disponibles para todos, menos para sí mismos. Siempre resolviendo la vida de otros, pero descuidando la propia. Y con el tiempo algo sucede. Empiezan a sentirse invisibles, no porque el mundo los ignore, sino porque ellos mismos dejaron de elegirse. Elegirse a uno mismo no es egoísmo, es estructura interna. Es decir, mi tiempo importa, mi energía importa, mi paz importa. Es tomar decisiones
que quizás incomodan al principio, pero que te alinean contigo. Es aprender a decir no sin culpa, a alejarte sin explicación excesiva, a dejar de perseguir validación donde no hay reciprocidad. Recuerdo una conversación con alguien que constantemente se sentía no valorado en su trabajo y en sus relaciones, pero cuando miramos su comportamiento había un patrón claro. Aceptaba más de lo que debía, hablaba menos de lo que sentía y se colocaba siempre en segundo plano. No era que el mundo no lo eligiera, era que él no se estaba eligiendo primero, porque cuando tú no te eliges, empiezas a negociar tu valor. Y cuando negocias tu valor, siempre pierdes algo de ti en el proceso. Pero cuando empiezas a elegirte, algo cambia. No de forma mágica, sino de forma natural. Empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a decidir distinto. Y el mundo lo percibe. Algunas personas se alejan, sí, porque estaban acostumbradas a tu versión disponible, no a tu versión consciente. Pero también empiezan a llegar otras personas, otras oportunidades, otras dinámicas más sanas. Y entonces entiendes algo profundo. No es el mundo el que decide si eres valioso, eres tú quien lo demuestra primero con la forma en que te tratas. Porque al final, quien no se elige a sí mismo, nunca podrá esperar que el mundo lo elija de verdad. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que atraer algo nuevo en su vida es cuestión de afirmaciones, de repetir frases positivas, de desear con fuerza. Y aunque las palabras tienen poder, he aprendido algo mucho más profundo. Lo que realmente atraes no depende de lo que dices, sino de lo que aún no has sanado dentro de ti. Porque puedes decir, quiero una relación sana, pero si dentro de ti hay heridas de abandono, terminarás tolerando relaciones donde tienes que rogar atención. Puedes decir, quiero éxito, pero si dentro de ti hay inseguridad, terminarás saboteando oportunidades justo cuando aparecen. La vida no responde a tus intenciones conscientes solamente, responde a tus heridas no resueltas. Recuerdo claramente una etapa en la que me preguntaba por qué ciertas situaciones se repetían en mi vida. Cambiaban las personas, cambiaban los escenarios, pero el sentimiento era el mismo. La misma sensación de no ser suficiente, de tener que esforzarme más para ser valorado, de terminar en lugares donde daba mucho y recibía poco. Y en ese momento pensé que era mala suerte. Pero con el tiempo entendí que no era el mundo repitiéndose, era yo repitiendo una herida. He observado esto en muchas personas. Alguien que no sanó el rechazo termina aceptando relaciones donde no es prioridad. Alguien que no sanó la inseguridad busca constantemente validación externa. Alguien que no sanó el abandono se aferra incluso a lo que le hace daño solo por miedo a quedarse solo. Y no es consciente, no es voluntario. Es automático. Es la mente buscando lo familiar, incluso si lo familiar duele. Recuerdo una conversación con alguien que siempre decía, yo merezco algo mejor, pero sus elecciones contaban otra historia. Se quedaba en relaciones donde no había respeto, justificaba ausencias emocionales, ignoraba señales claras de desinterés. Y cuando analizamos su historia, descubrimos un patrón profundo. Había crecido aprendiendo que el amor había que ganárselo. Entonces, sin darse cuenta, seguía repitiendo esa misma dinámica en la adultez. Sanar no es un concepto bonito, es un proceso incómodo. Es mirarte sin excusas, sin culpas extremas, sin victimismo. Es preguntarte con honestidad, ¿por qué sigo aceptando esto? ¿Qué parte de mí cree que esto es lo que merece? ¿Qué historia interna estoy repitiendo sin darme cuenta? Porque mientras no sanas, no eliges libremente, reaccionas desde heridas. Y cuando reaccionas desde heridas, atraes escenarios que las confirman. No porque la vida te castigue, sino porque tu interior todavía está buscando resolver lo que no ha entendido. He visto algo poderoso en las personas que comienzan a sanar. Su energía cambia antes que su realidad. Empiezan a poner límites donde antes callaban, empiezan a alejarse donde antes se quedaban, empiezan a elegir con más conciencia y sin darse cuenta, lo que atraen empieza a cambiar también, no porque el mundo haya cambiado primero, sino porque ellos dejaron de vibrar desde el dolor. Y entonces entiendes esto con claridad. No atraes lo que deseas,
atraes lo que todavía no has liberado dentro de ti. Y cuando sanas, dejas de repetir y empiezas realmente a recibir lo que siempre estuvo destinado para ti. Durante mucho tiempo se ha confundido el amor propio con sentirse bien, con descansar cuando se puede, con darse gustos cuando hay tristeza. Pero con los años he aprendido algo que cambia por completo la perspectiva. La disciplina es la forma más alta de amor propio. Porque amarte no siempre se siente cómodo. A veces amarte es levantarte cuando no tienes ganas. Es decirte la verdad cuando estás fallando. Es hacer lo que sabes que te conviene incluso cuando tu mente te pide lo contrario. El amor propio real no siempre es suave. Muchas veces es firme, incluso incómodo. Recuerdo una etapa en la que yo mismo pensaba que estaba siendo bueno conmigo porque evitaba incomodidades. Si estaba cansado, posponía. Si no tenía motivación, dejaba para después. Si algo me costaba, lo evitaba. Pero con el tiempo me di cuenta de algo importante. Cada vez que elegía la comodidad inmediata, estaba debilitando la confianza que tenía en mí mismo. Porque cada promesa que te haces y no cumples, deja una huella. Tu mente empieza a aprender que no puede confiar en ti. Y cuando dejas de confiar en ti, tu autoestima se debilita sin que te des cuenta. He visto esto en muchas personas. Quieren cambiar su vida, pero no pueden sostener sus propias decisiones. Empiezan dietas y las abandonan. Comienzan proyectos y los dejan a mitad. Prometen cambios internos, pero vuelven a los mismos hábitos. Y no es falta de capacidad, es falta de disciplina interna, es falta de coherencia con uno mismo. La disciplina no es castigo, es respeto. Es decir, mi futuro vale más que mi comodidad de hoy. Es elegir lo que te construye, aunque no sea lo más fácil. Es entender que cada pequeña acción repetida tiene más poder que cualquier motivación momentánea. Recuerdo un momento en el que decidí cambiar algo muy simple pero poderoso, mis mañanas. Empecé a levantarme más temprano, no porque tuviera ganas, sino porque entendí que si no dominaba mis primeros hábitos del día, difícilmente iba a dominar el resto de mi vida. Al principio fue difícil, mi mente buscaba excusas, mi cuerpo pedía más descanso, pero decidí mantenerme firme. Con el tiempo, algo cambió. No solo mi rutina, sino mi percepción de mí mismo. Empecé a sentir orgullo silencioso, no por algo externo, sino por cumplir conmigo mismo. Y ese sentimiento es la base de una autoestima sólida, saber que puedes confiar en ti. He observado que las personas más seguras no son las que hablan más bonito de sí mismas, sino las que han demostrado con acciones que se pueden sostener. La disciplina construye identidad. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, estás diciendo internamente, yo soy alguien que cumple. Y eso cambia todo, porque cuando te cumples, dejas de mendigar validación externa. Ya no necesitas que otros te reconozcan para sentir valor, porque tú mismo ya te lo estás demostrando todos los días. La disciplina no te quita libertad, te la da. Porque una persona disciplinada no vive esclava de sus impulsos, vive guiada por su propósito. Y cuando vives así, tu autoestima deja de ser una idea y se convierte en una prueba diaria de respeto hacia ti mismo. Y al final, amarte de verdad no es sentir bonito, es elegirte incluso cuando es difícil. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar porque cambia por completo la forma en que ven sus relaciones y su vida emocional. No es la suerte la que define lo que vives, son tus estándares. Y tus estándares no son lo que dices que mereces, son lo que estás dispuesto a aceptar cuando nadie te está mirando. He visto personas que dicen querer amor sano, pero se quedan en relaciones donde hay indiferencia constante. He visto personas que dicen querer respeto, pero permiten faltas pequeñas que con el tiempo se vuelven normales. Y así, sin darse cuenta, van moldeando su propio destino emocional a partir de lo que toleran, no de lo que desean. Recuerdo una etapa en la que yo mismo no entendía esto con claridad. Había momentos donde sabía internamente que algo no estaba bien, pero no establecía límites. Pensaba que con paciencia todo iba a mejorar, que con tiempo las personas cambiarían, que con esfuerzo podía transformar dinámicas que en realidad no dependían de mí. Y lo que ocurrió no fue mejora,
fue desgaste. Porque cada vez que bajas tus estándares para no perder a alguien, en realidad estás perdiendo algo más importante, tu paz. Y cuando pierdes tu paz repetidamente, tu vida emocional empieza a volverse inestable, confusa, agotadora. He observado algo muy claro en muchas personas. Aquellas que elevan sus estándares, incluso cuando al principio se sienten solas, con el tiempo empiezan a traer relaciones más sanas. No porque el mundo cambie de repente, sino porque dejan de aceptar lo que antes normalizaban y lo que no se acepta deja de repetirse. Tus estándares son como un filtro invisible. Si permites faltas de respeto, atraerás más situaciones donde el respeto es inconsistente. Si permites relaciones donde das más de lo que recibes, te volverás parte de dinámicas desequilibradas. Pero si decides que tu energía, tu tiempo y tu dignidad son valiosos, empiezas a filtrar todo lo que no está a ese nivel. Recuerdo una conversación con alguien que siempre decía sentirse agotado emocionalmente. Analizando su vida, era evidente el patrón. Estaba rodeado de relaciones donde constantemente tenía que justificar su valor, explicar sus decisiones, esforzarse para ser comprendido. Y cuando le pregunté por qué seguía ahí, su respuesta fue simple: porque no quiero perder a esas personas. Pero la verdadera pregunta era, ¿a qué costo? Porque tus estándares no solo determinan quién se queda en tu vida, determinan cómo te sientes dentro de esas relaciones. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte vacío si el nivel de respeto, reciprocidad y cuidado no está alineado contigo. Con el tiempo entendí algo fundamental. No necesitas endurecerte, necesitas elevarte. No se trata de volverte frío, se trata de volverte consciente, de saber que no todo lo que llega a tu vida merece quedarse, de entender que el amor no debería sentirse como ansiedad constante, ni el respeto como algo que tienes que pedir repetidamente. Cuando elevas tus estándares, al principio puedes perder algunas personas, algunos espacios, incluso algunas costumbres emocionales, pero lo que realmente estás perdiendo no es amor, es hábito. Y lo que estás ganando es claridad. Porque al final tu vida emocional no se forma por lo que sueñas, se forma por lo que permites. Y lo que permites depende directamente del nivel de respeto que tienes por ti mismo. Hay una trampa en la que muchas personas viven sin darse cuenta. Y es una de las más difíciles de detectar porque al principio se siente bien. La necesidad de validación externa es esa sensación de querer que otros te aprueben, te reconozcan, te digan que estás haciendo lo correcto, que eres suficiente, que vas bien. Y aunque parece inofensivo, con el tiempo se convierte en una prisión silenciosa. He visto personas que cambian su forma de ser dependiendo de con quién están. Personas que ajustan su opinión para no incomodar, que modifican su comportamiento para encajar, que toman decisiones basadas en lo que será aprobado por otros, no en lo que realmente sienten. Y sin darse cuenta, van perdiendo algo esencial, su identidad. Recuerdo una etapa en la que yo también buscaba señales externas para sentirme seguro. Si alguien me reconocía, me sentía bien. Si alguien no respondía como esperaba, me sentía insuficiente. Y poco a poco, mi estado emocional dejó de depender de mí y empezó a depender de reacciones ajenas. Era como vivir entregando el control de mi paz a personas que ni siquiera sabían cuánto poder tenían sobre mí. Y ahí entendí algo profundo. La validación externa es adictiva. Al principio te eleva, te hace sentir visto, aceptado, importante, pero después te vuelve dependiente. Empiezas a necesitarla para todo, para sentirte válido, para sentirte capaz, para sentirte suficiente. Y cuando no llega, te hundes. He observado esto en muchas personas. Publican algo y revisan constantemente cuántos likes tienen. Comparten logros y esperan reacciones para sentirse orgullosos. Cambian decisiones importantes en su vida dependiendo de lo que otros piensen. Y sin darse cuenta, su felicidad deja de ser interna y pasa a ser completamente externa. Pero hay un costo muy alto en vivir así. Pierdes libertad. Porque cuando necesitas aprobación constante, ya no eres libre de ser tú mismo. Empiezas a vivir como si estuvieras en un escenario permanente, actuando para una audiencia invisible, y en ese proceso te desconectas de ti.
Recuerdo hablar con alguien que decía sentirse constantemente inseguro, pero su vida estaba llena de opiniones ajenas que influían en todo lo que hacía. Desde su forma de vestir hasta sus decisiones personales. Imagina que estás en la cima de tu carrera, tienes dinero, respeto y reconocimiento, pero algo dentro de ti sigue vacío. Yo lo viví. Pasé años creyendo que disciplina, planificación y esfuerzo serían suficientes, hasta que un día me miré al espejo y me pregunté, ¿para qué todo esto si mi alma sigue hambrienta? Ese momento me hizo entender que no importa cuánto logres, si tu vida no tiene un centro verdadero, todo es frágil. La clave no está solo en trabajar más, sino en poner a Dios primero, porque cuando Él guía tu vida, todo comienza a alinearse de verdad. Muchos hombres viven creyendo que el centro de su vida es su trabajo, su dinero o su reputación. Se esfuerzan, planifican, controlan cada detalle y sin embargo sienten que algo siempre falta. Yo lo experimenté personalmente. Pasé años corriendo detrás de logros, pensando que cuanto más rápido alcanzara metas externas, más completo me sentiría. Pero descubrí que todo eso era vacío, porque mi corazón no estaba alineado con lo que realmente da sentido a la vida. El centro de tu vida determina tu éxito, no lo que acumulas, sino dónde pones tu enfoque más profundo. Cuando ponemos a Dios primero, todo cambia. De repente, las decisiones que antes parecían complicadas se vuelven claras, los caminos confusos se alinean y la ansiedad que antes nos dominaba se convierte en paz. Recuerdo una temporada en la que estaba abrumado por múltiples proyectos y oportunidades. Intenté controlarlo todo por mi cuenta y terminé agotado, frustrado, sintiendo que nada avanzaba. Fue solo cuando decidí detenerme, buscar guía y permitir que Dios fuera el centro de mis prioridades, que todo empezó a fluir, no porque dejara de trabajar, sino porque mi trabajo ahora tenía dirección, propósito y sentido. El centro de tu vida no solo determina tu éxito en lo material, también define tu estabilidad emocional y tu paz interior. Cuando el ego o el deseo de validación ocupan el centro, tus logros se sienten vacíos y tu felicidad depende de la opinión de otros. Pero cuando Dios está primero, aprendes a medir tu éxito por obediencia, integridad y crecimiento interno, no por aplausos ni resultados inmediatos. Esto transforma tu manera de trabajar, de liderar y de relacionarte con los demás. Empiezas a construir no solo para ti, sino para un propósito más grande. Poner a Dios en el centro también te protege del fracaso emocional y de la desesperación. Mientras muchos hombres se quiebran cuando las circunstancias cambian, tú desarrollas resiliencia, porque tu fuerza no depende de tus habilidades limitadas ni del reconocimiento de los demás, sino de la fuente que nunca falla. Por eso incluso en momentos de incertidumbre, cuando no entiendes el camino, puedes avanzar con confianza, sabiendo que tus pasos están alineados con algo eterno. Cuando aprendes a mantener a Dios como el eje de tu vida, descubres que tu energía, tu enfoque y tu disciplina tienen un propósito claro. Ya no trabajas solo por resultados, trabajas con intención. Ya no buscas llenar vacíos con logros, llenas tu vida con significado. Tus relaciones mejoran, tus decisiones se vuelven más sabias y tu paz se vuelve inquebrantable, porque tu centro ya no está en el mundo, sino en lo eterno. El centro de tu vida determina tu éxito. Todo comienza allí. Muchos hombres persiguen el éxito como si fuera una meta en sí misma, sin preguntarse para qué trabajan, para qué se esfuerzan o qué están construyendo con su vida. Yo también caí en esa trampa. Durante años medí mi valía por logros visibles, contratos firmados, resultados financieros, reconocimiento externo. Pero por más que alcanzaba metas, sentía un vacío profundo que nada podía llenar. Era como correr en una rueda sin fin. El movimiento constante, pero sin dirección real. El éxito sin propósito deja vacío, porque puedes tener todo lo que el mundo considera valioso y aún así sentir que tu alma está hambrienta. Recuerdo un momento clave en mi vida profesional en el que lo tenía todo, un trabajo estable, un buen salario, respeto de colegas, pero despertaba cada día con una sensación de inquietud. Me di cuenta de que estaba construyendo mi vida según estándares ajenos, buscando aprobación y validación, y no viviendo conforme a un propósito que realmente importara. Mis logros eran superficiales,
porque no tenían un fundamento eterno. No importaba cuántos premios tuviera en la pared, ni cuántas felicitaciones recibiera. La sensación de vacío persistía. Cuando entendí que poner a Dios primero le daba sentido a todo lo demás, la perspectiva cambió. El propósito se convirtió en la brújula que orientaba mis decisiones, mis prioridades y mi trabajo diario. Cada proyecto que emprendía, cada relación que cultivaba, cada inversión de tiempo y energía comenzaba a tener un significado que trascendía mi ego y mis deseos temporales. Descubrí que el éxito, cuando está alineado con un propósito más grande, no solo es satisfactorio, sino que también es sostenible. El éxito sin propósito también afecta cómo nos relacionamos con los demás. Cuando trabajas solo por reconocimiento o por resultados visibles, tus relaciones se vuelven transaccionales, basadas en lo que los demás pueden darte o en cómo pueden contribuir a tu progreso. Yo he visto cómo hombres talentosos y exitosos terminan aislados, agotados y desconectados de quienes más importan porque su enfoque estaba en metas superficiales. Pero cuando el propósito guía tus acciones, tus relaciones se vuelven auténticas, comienzas a servir, a inspirar y a liderar con integridad, no con expectativas de retorno inmediato. Además, el éxito sin propósito te hace vulnerable a la desesperación y a la insatisfacción. Los resultados pueden cambiar, los aplausos pueden terminar, los logros pueden perder relevancia, pero si tu vida tiene propósito, esas fluctuaciones no determinan tu paz ni tu sentido de valor. Aprendí que trabajar con intención, no solo con esfuerzo, genera una fuerza interior que el mundo no puede quitar, porque el propósito no depende de circunstancias externas. Cuando el propósito está presente, incluso los desafíos se convierten en oportunidades. Los obstáculos ya no son amenazas al éxito, sino lecciones que fortalecen y profundizan tu camino. Comienzas a vivir y a trabajar con enfoque, claridad y dirección, porque cada acción tiene sentido y cada día se convierte en una inversión significativa. El éxito sin propósito deja vacío, pero el éxito con propósito llena el corazón, alinea la mente y transforma cada logro en un paso hacia algo eterno. La verdadera fuerza no siempre se mide por la capacidad de controlar, dirigir o imponer. Muchas veces los hombres creen que ser fuertes significa nunca ceder, nunca pedir ayuda y siempre seguir su propio criterio. Yo también pensé así en algún momento de mi vida. Durante mis primeros años en el trabajo, quería demostrar que podía manejarlo todo solo, que mi inteligencia y disciplina eran suficientes para alcanzar cualquier meta. Pero pronto descubrí que esa mentalidad me agotaba, me aislaba y limitaba mi impacto. Me faltaba algo fundamental, la humildad y la obediencia a algo más grande que yo. Aprendí que cuando empiezas a escuchar, a seguir indicaciones sabias y a someter tu voluntad al propósito correcto, tu fuerza no disminuye, se multiplica. La humildad no es debilidad, es la capacidad de reconocer que no lo sabes todo, que tu visión es limitada y que al abrirte a guía, consejo y dirección, puedes lograr más de lo que jamás imaginaste. Por ejemplo, en un proyecto importante, intenté liderar solo, confiando únicamente en mi juicio. Cometí errores que podrían haberse evitado si hubiera consultado a un mentor con experiencia y sabiduría. Ese fracaso me enseñó que la fuerza real viene de la combinación de acción con obediencia, de la decisión de actuar pero bajo dirección. La obediencia también crea claridad. Cuando decides seguir principios superiores y escuchar la guía de Dios, tus decisiones se vuelven más precisas y menos impulsivas. Ya no reaccionas ante cada emoción, cada presión externa o cada desafío pasajero. Yo experimenté esto cuando comencé a orar y buscar dirección antes de tomar decisiones importantes, tanto en mi vida personal como profesional. Noté cómo mis elecciones se alineaban más con mis valores y cómo los resultados, aunque no siempre inmediatos, eran más duraderos y significativos. La humildad te protege del ego y de la arrogancia que pueden sabotear tus esfuerzos. Cuando reconoces tus limitaciones y aceptas la ayuda adecuada, evitas errores costosos y fortaleces tus relaciones. Aprendí que un líder que actúa con humildad no solo inspira confianza, sino que también multiplica el impacto de su equipo. Cuando dejé de intentar controlar todo y empecé
a guiarme por principios más grandes que yo, vi cómo mis esfuerzos se amplificaban. Las decisiones eran más inteligentes, la energía del equipo se alineaba y los resultados eran exponenciales. La obediencia también desarrolla resistencia. Cuando aprendes a esperar, a escuchar y a actuar con disciplina bajo dirección, tu fuerza interna crece. No te agotas intentando controlar lo que no puedes, sino que concentras tu energía en lo que realmente importa. Yo experimenté esto cuando enfrenté desafíos personales que no podía resolver solo. Al rendirme a la guía divina, encontré soluciones inesperadas y fuerza para continuar, incluso cuando todo parecía perdido. Finalmente, la combinación de humildad y obediencia transforma tu éxito en algo sostenible. La fuerza basada únicamente en habilidad o inteligencia es limitada. La fuerza guiada por propósito y humildad es imparable. Cuando permites que algo más grande que tú dirija tus pasos, tus recursos, tu energía y tus talentos se multiplican y te conviertes en un hombre que no solo logra resultados, sino que deja un legado que trasciende. La obediencia y humildad no te hacen débil, te hacen poderoso, resistente y preparado para enfrentar cualquier desafío con sabiduría y paz interior. Muchas veces los hombres viven en caos porque no saben realmente qué es lo más importante en sus vidas. Yo mismo pasé por esa etapa, creyendo que si trabajaba más, si llenaba mi agenda, si respondía a cada demanda, iba a sentirme completo. Pero cuanto más ocupado estaba, más perdido me sentía. El problema no era la cantidad de trabajo ni la intensidad del esfuerzo, sino que mis prioridades estaban dispersas. No sabía qué debía ocupar el centro de mi vida, y eso generaba ansiedad, estrés y decisiones impulsivas. La falta de claridad se refleja en todo, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu tiempo personal. Aprendí que cuando estableces prioridades claras, todo cambia. No se trata de hacer menos, sino de enfocarte en lo que realmente importa. En mi vida, la decisión de poner a Dios primero redefinió mis prioridades. Antes intentaba equilibrarlo todo a mi manera y terminaba sintiéndome vacío, aunque los resultados externos parecieran buenos. Al ponerlo primero, comprendí que cada acción, cada decisión, debía alinearse con un propósito más grande. Eso me permitió filtrar lo que realmente merecía mi tiempo y energía y descartar lo que solo ocupaba espacio sin aportar valor. Las prioridades claras crean paz porque eliminan la lucha constante por agradar a todos y cumplir con expectativas ajenas. Cuando decides qué es lo más importante y te comprometes con ello, tu mente deja de dispersarse. Yo recuerdo un periodo en que intentaba complacer a todos en el trabajo, en la familia y con amigos. Mi agenda estaba llena, pero mi corazón estaba vacío. Cuando me detuve, revisé mis verdaderas prioridades y decidí concentrarme en aquello que realmente debía recibir mi atención: mi relación con Dios, mi familia y mi misión personal. Esa claridad me dio un tipo de paz que nada externo podía ofrecer. Además, las prioridades claras fortalecen tu enfoque. Ya no te distraes con lo urgente pero irrelevante, con lo que los demás esperan de ti o con lo que parece importante pero no lo es. Yo comencé a planificar mis días preguntándome: ¿esto contribuye a lo que Dios quiere que haga con mi vida? Esa pregunta simple filtró distracciones y me permitió concentrar mi energía en lo que tenía impacto real, tanto en mi vida como en la de otros. La claridad de prioridades también mejora la toma de decisiones. Cuando sabes lo que realmente importa, cada elección se vuelve más fácil. Ya no dudas entre opciones, porque tienes un criterio central: lo que sirve a tu propósito y a tu vida alineada con Dios. Esto evita la frustración y el arrepentimiento, porque tus pasos están basados en convicción, no en impulso o presión externa. Y lo más poderoso es que la paz y el enfoque se retroalimentan. A medida que decides con claridad, tu mente se libera, tu corazón se calma y tu energía se multiplica. Trabajas con intención, no por rutina. Amas con propósito, no por costumbre. Vives con dirección, no a la deriva. La vida deja de sentirse pesada y comienza a sentirse plena. Cuando tus prioridades están claras, cada acción tiene sentido, cada esfuerzo tiene propósito y cada día se convierte en un paso firme hacia la vida que deseas construir. Esa es la fuerza de vivir con enfoque y paz. Todo se alinea cuando sabes lo que es realmente importante. La fe no es solo un sentimiento que sentimos los domingos ni una idea que mencionamos de vez en cuando.
La fe es acción. La fe es energía que mueve tu vida de manera concreta, diaria, en lo que haces cuando nadie te observa. Recuerdo claramente cuando empecé a entender esto en mi vida, estaba en un momento donde quería avanzar, quería crecer, quería cumplir metas, pero sentía que todo mi esfuerzo era insuficiente. Había plan, disciplina y ganas, pero aún así algo faltaba. Fue entonces cuando comprendí que la fe activa debía guiar cada paso que daba, que no podía depender solo de mi fuerza o de mi lógica. La fe activa transforma la acción diaria porque le da sentido a cada esfuerzo. No se trata de trabajar por trabajar, ni de actuar por obligación. Cada acción se convierte en una respuesta a tu confianza en algo más grande que tú. Por ejemplo, cuando tenía proyectos importantes que parecían imposibles, en lugar de desesperarme, tomaba decisiones pequeñas pero firmes, con la certeza de que estaba alineado con la dirección correcta. Esa fe me permitió perseverar en momentos donde muchos se habrían rendido, porque sabía que cada acción, por pequeña que fuera, estaba conectada con un propósito más grande. La fe activa también cambia la manera en que enfrentas los errores y fracasos. Antes, cuando algo no salía como esperaba, me frustraba, dudaba de mí mismo y perdía motivación. Aprendí que la fe no elimina los desafíos, pero sí transforma la respuesta ante ellos. Ahora, cuando surge un problema, lo veo como una oportunidad de aprender, de confiar más y de actuar con sabiduría. La fe me permite ver más allá de lo inmediato y trabajar con paciencia porque sé que no estoy solo y que cada paso tiene un propósito. Además, la fe activa afecta tu consistencia. Recuerdo cuando intentaba implementar hábitos diarios de estudio, oración o planificación y muchas veces la motivación no estaba presente, pero cuando enfocaba mis acciones en la fe, incluso en los días difíciles lograba mantener la disciplina porque cada acción no dependía de mi fuerza sola, sino de confiar en que estaba contribuyendo a un plan más grande. Eso multiplicó mis resultados de maneras que nunca habría imaginado solo con fuerza de voluntad. La fe activa también influye en cómo impactas a otros. Cuando tus acciones diarias reflejan confianza y propósito, inspiras sin necesidad de palabras grandilocuentes. En mi experiencia, las personas más receptivas y motivadas fueron aquellas que vieron mi coherencia entre lo que decía y lo que hacía. La fe activa no es egoísta, es contagiosa, porque demuestra que es posible vivir con dirección, incluso en la incertidumbre. Finalmente, la fe activa transforma tu visión del éxito. Ya no lo mides solo en logros externos, sino en cómo cada acción diaria refleja obediencia, integridad y propósito. Cada pequeño paso se vuelve significativo y la vida deja de ser una serie de esfuerzos desconectados y se convierte en un camino alineado, lleno de sentido y fuerza. La fe activa no espera que las circunstancias sean perfectas. Actúa, persevera y confía. Cuando tu fe guía tus acciones, incluso lo ordinario se convierte en extraordinario y cada día se convierte en un testimonio de propósito, disciplina y poder. El ego es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos los hombres en la vida. Creemos que si mostramos fuerza, inteligencia o control absoluto, seremos respetados, admirados y exitosos. Pero la verdad es que un ego sin control no construye respeto real, solo crea máscaras, tensiones y conflictos silenciosos. Aprendí esto de manera muy concreta en mi propia vida. Hubo un tiempo en que pensaba que si siempre tenía la razón, si nunca mostraba vulnerabilidad, podría avanzar más rápido. Pero cuanto más intentaba imponer mi voluntad, más me encontraba aislado, más errores cometía y más conflictos surgían. Fue doloroso darme cuenta de que mi ego estaba saboteando lo que yo más deseaba: confianza genuina, relaciones sólidas y un éxito sostenible. Controlar el ego no significa perder identidad o fuerza. Significa reconocer que no somos el centro absoluto, que nuestras ideas, aunque buenas, no siempre son las mejores y que otros también tienen valor. Cuando aprendemos a silenciar esa voz que quiere imponerse, algo poderoso sucede. Nuestra integridad crece. La integridad no es solo hacer lo correcto cuando alguien te observa, sino hacerlo incluso cuando nadie lo ve. Y eso solo ocurre cuando el ego deja de ser el dictador de nuestras decisiones. En mi vida,
cuando empecé a escuchar más que hablar y admitir errores, vi cómo las personas empezaban a confiarme más responsabilidades, a pedirme consejo y a acercarse no por conveniencia, sino porque sabían que podían contar conmigo. Un ego controlado también genera confianza porque las personas perciben coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Nadie respeta a alguien que actúa según su propio impulso y cambia de dirección según su humor. Cuando dejamos que la humildad y la obediencia guíen nuestras acciones, incluso en situaciones difíciles, la gente comienza a vernos como estables, confiables y dignos de seguir. Recuerdo un proyecto en el que participé donde mi impulso inicial fue imponer mis ideas, pero al retroceder, escuchar a los demás y permitir ajustes, el resultado fue mucho mejor y el equipo se unió más que nunca. Eso nunca habría sucedido si mi ego hubiera dictado cada decisión. Controlar el ego también nos protege de la arrogancia y el orgullo que nos hace vulnerables. Muchas veces, los hombres más talentosos o capaces caen no por falta de habilidad, sino por exceso de ego. Creen que lo saben todo, que pueden hacerlo solos, que no necesitan ayuda ni guía. Pero la vida, los desafíos y las personas siempre nos muestran que no podemos avanzar aislados. Cuando ponemos a Dios primero y dejamos que la humildad guíe nuestro corazón, el ego deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta para fortalecer nuestro carácter, nuestra visión y nuestras relaciones. Finalmente, un ego controlado nos permite liderar desde el servicio, no desde la dominación. La verdadera autoridad no se exige, se gana a través de coherencia, honestidad y respeto. Cuando aprendemos a controlar nuestro ego, cada palabra y acción se alinea con valores más grandes que nosotros mismos. Y ese tipo de liderazgo no solo deja resultados, deja legado. El ego controlado no debilita, fortalece, no limita, libera, no divide, une. Y ese control es la base sobre la que se construyen integridad y confianza auténticas. Tus relaciones son un espejo de lo que llevas dentro. He aprendido que no puedes pretender ser íntegro, disciplinado o lleno de propósito en tu vida y al mismo tiempo tener relaciones caóticas, superficiales o conflictivas. Cuando el centro de tu vida es Dios, cuando tus prioridades están claras, cuando tu ego está controlado y tu fe es activa, eso no solo impacta tus decisiones y tu trabajo, sino también la manera en que interactúas con los demás. He visto esto en mi propia vida. Cuando pasé por un periodo en el que trabajaba mucho pero no cuidaba mis relaciones, mi familia, mis amigos, todo lo que construía se sentía vacío. El éxito profesional no podía llenar los vacíos que dejaba en mi hogar, ni podía reemplazar la conexión genuina que necesitaba con las personas que más importaban. Una relación refleja tus valores internos. Si tienes paciencia, generosidad y humildad, eso se nota en cómo escuchas, cómo corriges y cómo perdonas. Pero si tu vida está dominada por prisas, orgullo o inseguridad, eso también se refleja. Recuerdo un proyecto en el que mi equipo enfrentaba tensiones. Mi primer impulso fue exigir, presionar y resolver todo solo. Pero cuando hice una pausa y me pregunté cómo mis propias actitudes podían estar afectando a los demás, entendí que necesitaba ajustar mi corazón antes de ajustar la situación. Cambié mi enfoque, escuché activamente, pedí opiniones y admití errores. La diferencia fue inmediata. No solo mejoró el resultado del proyecto, sino que la confianza y la cohesión del equipo se fortalecieron. Esa experiencia me enseñó que las relaciones no mejoran simplemente con técnicas de comunicación o estrategias, mejoran cuando la persona cambia desde adentro. Esto también aplica a la familia. Como hijo, esposo o padre, lo que llevas en tu interior se transmite. Si estás lleno de ansiedad, resentimiento o ego, eso se refleja en la forma en que hablas, en cómo reaccionas ante conflictos y en cómo guías a los que dependen de ti. En mi vida personal, hubo momentos en que estaba tan enfocado en logros y tareas que no notaba cómo mi falta de paciencia y mi impaciencia afectaban a mi familia. Cuando comencé a priorizar la oración, la reflexión y la intención de vivir con propósito,
Mis relaciones empezaron a cambiar de manera natural. Había más calma, más escucha y más respeto mutuo. Tus relaciones también reflejan tu coherencia. Las personas perciben si lo que dices es congruente con lo que haces. Un hombre que pone a Dios primero y actúa con integridad no necesita imponer respeto, lo inspira. Sus palabras dejan de ser armas y se convierten en puentes. He visto cómo esto transforma equipos de trabajo, amistades y familias enteras. Cuando tu vida refleja fe, propósito y humildad, los demás lo sienten y se sienten seguros de acercarse, confiar y colaborar contigo. Si quieres cambiar la calidad de tus relaciones, empieza por mirar dentro de ti. Tu vida es la semilla, tus relaciones son el fruto. Y cuando esa semilla está bien arraigada, cultivada con intención, paciencia y fe, los frutos no solo serán fuertes, sino duraderos y transformadores. Cuando aprendí a poner a Dios primero, una de las transformaciones más profundas que experimenté fue en la manera en que veía y utilizaba el tiempo. Antes mi vida estaba llena de prisa, compromisos apilados uno sobre otro, urgencias que no tenían sentido y un constante sentimiento de que no alcanzaba todo. Corría de un lado a otro pensando que mientras más ocupado estuviera, más productivo sería, más éxito alcanzaría. Pero a pesar de todo ese movimiento, me sentía vacío y agotado, como si mi vida se me escapara entre los dedos. Fue entonces cuando comprendí que el tiempo no es solo un recurso que se mide en horas y minutos, sino un regalo sagrado que requiere dirección y propósito. Cuando colocas a Dios en el centro, comienzas a discernir qué realmente merece tu tiempo. No es solo cuestión de organizar la agenda, es cuestión de seleccionar con intención, de priorizar lo que tiene valor eterno sobre lo que parece urgente. Recuerdo un momento en mi vida en que me sentía abrumado con múltiples proyectos y compromisos. Todo parecía importante y yo quería decir sí a todo. Sin embargo, al detenerme y reflexionar, me di cuenta de que estaba gastando tiempo en actividades que llenaban mi ego, pero no nutrían mi alma ni impactaban a otros de manera positiva. Decidí entonces reorganizar mis días, empezando por la oración y la meditación matutina, preguntando: Dios, ¿qué es lo que hoy debo hacer que realmente honre tu propósito en mi vida? Esa simple práctica transformó no solo mi productividad, sino mi paz interior. Poner a Dios primero también cambia cómo respondes a las interrupciones y a los imprevistos. Antes, cualquier cambio en mi plan generaba frustración y estrés. Ahora, incluso cuando algo no sale como esperaba, pregunto: ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo usar esto para crecer o servir mejor? Esa perspectiva convierte cada minuto en una oportunidad para actuar con intención, en lugar de reaccionar por impulso. Por ejemplo, un día tuve que cancelar una reunión importante debido a un imprevisto familiar. En lugar de frustrarme, utilicé ese tiempo para reflexionar y escribir ideas para un proyecto que llevaba semanas postergando. Esa pausa inesperada resultó ser más productiva que cualquier agenda planificada. Además, cuando tu tiempo se vuelve sagrado, aprendes a decir no a lo que distrae y a enfocarte en lo que construye. Dejas de llenar tu agenda solo por estar ocupado. Empiezas a seleccionar con cuidado dónde inviertes tu energía, tu atención y tu creatividad. Cada decisión sobre tu tiempo se convierte en un acto de alineación con tu propósito y con tu fe. Incluso las tareas más rutinarias adquieren significado porque las realizas con intención, conscientes de que todo lo que haces puede ser un reflejo de tu compromiso con algo más grande que tú mismo. El tiempo sagrado no solo mejora tu eficiencia, transforma tu vida. Empiezas a caminar con calma firme, con paso consciente, sin dejarte arrastrar por la prisa del mundo. Cada minuto se vuelve un espacio para aprender, crecer y servir. Y cuando esa mentalidad se arraiga, descubres que tu vida ya no está marcada por el caos, sino por un ritmo que refleja propósito, paz y dirección. Cuando entiendes que tu tiempo es un regalo sagrado y lo alineas con Dios, cada día se convierte en una oportunidad de avanzar con sentido y vivir con plenitud. La adversidad siempre llega sin previo aviso. Recuerdo un momento en mi vida en que todo parecía marchar bien. Proyectos en progreso, metas en camino, una sensación de control sobre lo que estaba construyendo. Y de repente, una serie de problemas inesperados golpeó mi mundo.
decisiones que no resultaron como esperaba, personas que traicionaron la confianza, oportunidades que se cerraron sin explicación. En ese instante sentí frustración, miedo y dudas. Fue un choque brutal con la realidad y me encontré preguntándome si todo el esfuerzo había sido en vano. Fue ahí cuando comprendí algo crucial: la adversidad no aparece para destruirnos, sino para revelar si realmente estamos alineados con lo que importa. Cuando pusimos a Dios primero en nuestra vida, incluso las pruebas dejan de ser solo obstáculos y se convierten en espejos que reflejan nuestra relación con lo eterno. Me di cuenta de que no era el fracaso externo lo que definía mi camino, sino cómo respondía en medio del caos. Cada desafío se convirtió en un test de fe. ¿Confiaría en algo más grande que mis propios planes o me dejaría arrastrar por la desesperación? Aprendí que cuando tu centro está en Dios, la adversidad no te derrumba, te enseña, te moldea y te muestra hasta qué punto tus prioridades y tu corazón están alineados con tu propósito. Por ejemplo, enfrenté una situación donde un proyecto en el que había invertido meses colapsó por razones fuera de mi control. Al principio la reacción natural fue frustración y desánimo, pero al tomar un momento para reflexionar y buscar dirección, pude identificar lecciones importantes. Entender qué decisiones había tomado por orgullo, qué relaciones había descuidado, qué acciones no estaban alineadas con la intención correcta. Esa pausa me permitió reajustar mi enfoque, reorganizar mis prioridades y actuar con claridad renovada. La adversidad entonces no fue castigo, sino guía. Además, la manera en que enfrentamos los problemas revela nuestra verdadera alineación interior. Dos personas pueden atravesar la misma dificultad, pero una se desespera y se desvía, mientras la otra aprende y fortalece su camino. La diferencia